Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver qué es realmente Bitcoin, cómo funciona y el porqué de su gran potencial. Así que acompáñame hasta el final del video. Bitcoin, al igual que el dólar, que el euro, que la libra esterlina o cualquier otra moneda del país al que pertenezcamos, es una moneda de cambio, solo que no existe de forma física, sino de forma digital. Las monedas tradicionales son monedas generadas y controladas por los gobiernos y bancos de un país, mientras que la única manera de generar Bitcoin es a través de la minería. Satoshi Nakamoto, el cual es el alias del grupo de personas o de la persona que creó Bitcoin, diseñó un sistema financiero para Bitcoin, el cual lo vamos a comparar con el sistema financiero tradicional. Antes de eso es bueno que sepan que la unidad mínima de medida para Bitcoin es el Satoshi y que un Bitcoin es igual a 100 millones de Satoshis. Ahí lo podemos ver en la parte baja de la pantalla. Y es por esto que se pueden comprar fracciones muy pequeñas de Bitcoin. Ahora sí, vamos a la comparación entre el sistema financiero de Bitcoin y el sistema financiero tradicional. Bitcoin es descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún ente que lo maneje. Es decir, que no hay intermediarios, los pagos se hacen peer-to-peer, que quiere decir persona a persona. Yo puedo enviar dinero a cualquier parte del mundo, a cualquier persona, esté donde esté, en la China, en Rusia, en Francia, donde sea que esté. Mientras que el sistema financiero tradicional pues ya sabemos que es centralizado porque, como les dije, son los gobiernos y los bancos del país quienes lo manejan. Bitcoin es finito, solo va a existir una cantidad máxima de 21 millones. Mientras que las monedas fiat son infinitas, porque a diferencia de Bitcoin, que la emisión de dinero es controlada, la emisión de dinero de la moneda fiat es descontrolada, que cada vez que quieren imprimen más dinero, y esto hace que con el pasar del tiempo el dinero valga menos y por tanto pierda valor de compra. Es por esta razón que los salarios mínimos en cada país suben. Si nos vamos a hace 10 años, en el 2012 el salario mínimo aquí en Colombia era 566.700 y hoy en día ya es de 1.000.000. ¿Por qué? Pues como les digo, el dinero se devalúa, entonces ya los 566.000 pesos de hace 10 años no son lo mismo hoy en día. Adicional a eso, Bitcoin es deflacionario, mientras que los sistemas financieros tradicionales son inflacionarios. Ahora se estarán preguntando, ¿qué es la minería? ¿Cómo es eso de la emisión de dinero controlada? ¿Y qué es eso que es deflacionario? Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué es la minería? La minería es el proceso mediante el cual se verifican transacciones comerciales de una red, las cuales se agrupan para crear un bloque que finalmente harán parte de un libro contable conocido como blockchain o cadena de bloques. Dicho proceso se lleva a cabo resolviendo complejos problemas matemáticos llamados hash, para lo cual se necesita una gran cantidad de poder computacional y de energía. Sabiendo ya qué es minería, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo es lo de la emisión de dinero controlada? Resulta que el primer minero que resuelva el problema matemático que les acabo de comentar será el creador del bloque y por lo tanto el ganador de la recompensa, la cual será pagada en Bitcoin, que actualmente equivale a 6.25 BTC, algo así como $128.000 al precio de hoy en día. Pero esto no siempre ha sido así ni será así, y es por esto que nos vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cómo es eso que es deflacionario? Aquí es donde nace un nuevo concepto llamado halving. Halving es un proceso automatizado de reducir a la mitad los bitcoins que reciben los mineros como recompensa por la creación de cada bloque. La creación de un bloque tarda aproximadamente 10 minutos y en el software quedó establecido que cada 210.000 bloques la recompensa se reducirá a la mitad, evento que ocurre aproximadamente cada 4 años y ocurrirá hasta que se mine el último bitcoin, que como ya sabemos será el Bitcoin número 21 millones. Para entender un poco más acerca del halving, acá podemos ver cómo el inicio de la minería de Bitcoin fue el 3 de enero del 2009. Para ese entonces se daban 50 Bitcoin por bloque, lo que hizo que en ese periodo de tiempo se minaran 10.500.000 BTC. Después llegó el primer halving a los primeros 210.000 bloques, que ocurrió el 28 de noviembre del 2012. Ahí se redujo la recompensa a 25 BTC por bloque. Entonces en ese periodo de tiempo, que más o menos como les dije son 4 años, se minaron la mitad, 5.250.000. Lo mismo ocurrió en el bloque 420.000, que fue el 9 de julio del 2016. Pasó de 25 a 12,5 y se minaron 2.625.000. Finalmente, en el halving más reciente, que fue en el bloque 630.000, a partir del bloque 630.000, ocurrió en la fecha del 11 de mayo del 2020 y se bajó de 12.50 a 6.25.
Se van a minar un total de 1.312.500 en este periodo, que irá aproximadamente hasta abril de 2024. Miren cómo para el 2032, por ejemplo, ya no se estará dando ni un Bitcoin de recompensa por cada bloque minado. Esto obviamente hará que Bitcoin se valorice. Y pues ni hablar, por ejemplo, para el 2043, que ya no se estará dando ni 0,1 Bitcoin. Como pueden ver, esto va a ir siempre disminuyendo. ¿Hasta qué momento? Pues se estima más o menos que sea hasta el 2130, donde ya se mine la última fracción de Bitcoin y se complete los 21 millones. Acá en esta plataforma llamada StoreGain podemos ver datos curiosos acerca del halving. Mire, aquí está la fecha de inicio que les comentaba, del 3 de enero del 2009. Fue el inicio. La recompensa era de 50 BTC por bloque minado, y para ese entonces por día se minaban 7.200 Bitcoin. Obviamente en esos tiempos el Bitcoin no valía nada. Después llegó el primer halving, que fue el 28 de noviembre del 2012. En el bloque 210.000 la recompensa, como les dije, se redujo a 25 y se empezaron a crear solo 3.600 BTC por día. El precio del inicio de este halving fue de $12. El precio a los 100 días después del halving fue de 42, y pasado un año casi valía los $1.000. Después se vino el halving del 2016, el 9 de julio del 2016, en el bloque 420.000, donde la recompensa era de 12,5 BTC por bloque. Ya se empezaron a crear fue 1.800 BTC. El precio en ese momento era de $663. Pasados 100 días bajó un poco, valía 609, pero pasado un año después estaba costando $2.550. Y finalmente el último halving, como les dije, en el bloque 630.000 solo se está minando 900 BTC por día. El precio en ese momento fue de 8.740, pasado 100 días fue de 11.950, pasado un año después de este halving, el 11 de mayo del 2021 está por aquí. Mire, tuvo un precio promedio de $56.000 más o menos, 55.500. Explicado todo esto es donde uno puede entender el por qué algo que hace solo 13 años valía cero ha llegado casi a valer $70.000 y actualmente valga $20.000. Y es por esto que les decía al principio del video que íbamos a hablar del gran potencial de Bitcoin, que está en su sistema financiero, el cual nunca veremos en el sistema tradicional. Ahora, un ejemplo del gran potencial que tiene Bitcoin es el siguiente. Con $100 en el año 2012 muy seguramente alcanzaba para hacer un mercado. Y con esos mismos $100 podíamos comprar a un precio de $12. $100 dividido entre 12, coloquémosle 8,33 Bitcoin. Esos 8,33 Bitcoin el día de hoy está a 20.880. Entonces 8,33 por 20.880 serían $174.000. Esa es la gran diferencia entre la evaluación de la moneda fiat y la valorización del Bitcoin, de pasar de $100 a tener 174.000. Eso es muchísima la diferencia. Ya solo es cuestión de que ustedes analicen todo lo que yo les expliqué y decidan de qué lado quieren estar, si del lado del sistema tradicional con la moneda fiat o del lado del sistema descentralizado como lo es Bitcoin. Bueno amigos, es todo por hoy. Si te gustó, por favor dame un like. Si tienes alguna duda o comentario, por favor escríbala. No olvides suscribirte. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.